Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Feliz domingo para todos los oyentes que se conectan a esta hora con Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como todos los domingos, haremos un análisis profundo del acontecer nacional e internacional. Hace 8 días tuvimos elecciones para elegir al Congreso de la República. Este proceso electoral ha estado cargado de mucha controversia, especialmente por las irregularidades que se han denunciado durante el proceso. Surgen muchos interrogantes. ¿Estamos ante una dictadura sin control político? El panorama es de un alto grado de descaro ante el inminente fraude electoral. También veremos si Colombia sigue siendo una democracia en Estado de Derecho. ¿Ustedes sabían quién estuvo a cargo de la salvaguarda de los votos del Centro Democrático en Bogotá? Nuestros analistas nos van a dar la respuesta. Y también una situación bastante peligrosa que vamos a analizar es qué pasaría si se implementara el sistema de voto electrónico en nuestro país. Tenemos un ejemplo muy claro, el de nuestro vecino país, Venezuela. Y hablando de Venezuela, en la segunda parte de nuestro programa vamos a tener un importante invitado que ya ha hecho parte de nuestros micrófonos de Realidades. Se trata de Loren Saleh, el presidente de la organización Operación Libertad, quien nos va a comentar a profundidad cómo sigue la situación en Venezuela. Lamentablemente siguen creciendo las cifras fatales, no hay pronunciamiento aún del gobierno colombiano y nos va a hablar de todos los abusos y maltratos que han sufrido los estudiantes en Venezuela a causa de esta resistencia civil que busca tumbar esa dictadura que los tiene en una situación realmente lamentable. Desde aquí, desde Realidades, enviamos un mensaje de solidaridad a nuestros hermanos venezolanos que atraviesan por esta difícil situación de represión y violación de derechos humanos. Quédense en sintonía de Realidades y los invito a que nos visiten en nuestra página web www.verdadcolombia.org, además de unirse a nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Google+, @Verdad Colombia. Bienvenidos a Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Va a haber un cambio del equipo local. Sale con el número 10 Concha y entra con el número 9 Chamorro. ¿Qué está haciendo el técnico, por el amor de Dios? Con un partido tan apretado y mete un jugador como Chamorro, que no aporta nada al equipo. Chamorro es un jugador tímido, sin experiencia, que no creo que tenga cómo penetrar al área contraria. ¡Qué gran error es la entrada de este jugador Chamorro! Bueno, se reinicia el partido. Centra la pelota al vacío. La toca Chamorro y gol de Chamorro. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. ¿Colombia sigue siendo una democracia y un Estado de Derecho? Hoy tenemos que poner en duda que nuestro país sea, a estas alturas, una democracia y que sea un Estado de Derecho. Lo último está cada vez más desvirtuado por la corrupción y el sesgo político de la justicia. Y lo de democracia hay que reevaluarlo también. El enorme fraude electoral que acabamos de vivir no es lo que se espera de una democracia. Este no es sino el último capítulo de un proceso que se parece mucho a lo que ha vivido Venezuela. Primero, vimos una distribución de mermelada a rodos a la prensa para hacer invisible al Centro Democrático, partido del expresidente Uribe.
También hubo un descarado engaño a los electores con propaganda maliciosa, como los comerciales de Roy Barreras. ¿Le pasará algo a Super Sapo por ello? No le pasará nada. Está protegido por su santo patrón. Vimos eso y también la obstrucción a la inscripción del logo del Centro Democrático. Ahí ya estábamos viendo las tácticas propias del castrochavismo, para que el Ejecutivo tuviera control absoluto del Congreso. Pero por último, con un descarado fraude en 8.000 mesas, queda claro que estamos ante una situación donde tenemos en efecto una dictadura sin control político. Nos anuncian otra reforma tributaria, porque al igual que en Venezuela, hay que financiar la mermelada. Al igual que en el vecino país, el poder lo van a compartir entre el marxismo y los corruptos. Es ya suficientemente grave que el Congreso no represente a los votantes, pero lo peor puede estar por venir. Tenemos pronto otras 3 elecciones: la revocatoria del inepto Petro, la presidencial y el referendo para validar lo que se acuerde en La Habana. Con fraude, quienes decidirán no serán los ciudadanos, sino quien utilice el aparato electoral para sus fines. Lo que vimos es simplemente un ensayo. El registrador ya dijo que no pasó nada. Por supuesto, lo mismo dirá en las siguientes elecciones. Alegan algunos que siempre ha habido fraude, especialmente en la costa atlántica, por la compra de votos. No dudamos que haya habido nuevamente compra de votos. Eso es evidente. Pero en esta oportunidad la cosa va mucho más allá. Simplemente se robaron los votos, además con total impudicia y descaro. Eso es, además, más barato y fácil de administrar que la compra de votos. La cosa se va a quedar así, probablemente. Se iniciará una, entre comillas, investigación a fondo, que lo incluirá dentro de 4 años, que lamentablemente desaparecieron las pruebas. Eso no sería nada nuevo. ¿Cuánto tiempo duró Piedad Córdoba ocupando una curul que no había ganado? ¿Le pasó algo? Luego, mucho después, algo que merecía cárcel, ser parte de las FARC, como lo dice la Procuraduría, quedó solo en una pérdida de una curul, por segunda vez, y en una inhabilidad. Nada más. También es grave que la prensa, casi toda ella, le haga el juego a la subversión y a otros oscuros intereses políticos para enlodar la imagen de las fuerzas militares, por un lado, y por otro que, por unos cuantos carrotanques de mermelada, esté dispuesta a volcar toda su capacidad noticiosa y buena parte de su fuerza editorial a favor del poder que dispensa el dulce brebaje. Si el pueblo, que somos todos, pierde totalmente la fe en la democracia, es el principio del fin de la misma. Ojalá la historia no nos diga en 4 años o en 10 que el 9 de marzo de 2014 se dio el puntillazo final a la democracia colombiana. ¿Cómo pasarán los responsables a la historia? Para Realidades, Miguel Posada. Tocayo, queridos oyentes, la verdad yo tengo una sensación, un conjuro de sentimientos encontrados por varias razones de lo que arrojó el resultado electoral del pasado domingo, en los cuales vamos a analizar en esta primera sección. Pero francamente confieso que tengo un amargo sabor en la lengua por ese resultado donde había muchísimas expectativas, donde al final de cuentas, a pesar del fraude, se demostró que el gran vencedor en esta jornada fue el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, donde hasta el boletín oficial de la registraduría, que ha generado una serie de rechazos, logró 19 curules. Creo que ya tenemos 20 por el escrutinio y hay otras 2 que están en juego, que es en el escrutinio un foro apropiado para hacer esas reclamaciones, pedir reconteo, destapar la bolsa, volver a mirar los votos nulos y demás. Pero el hecho de tener cerca de 20 senadores de la República
en los cuales tan solo uno de ellos había sido senador, como el presidente Uribe, comenzando la década de los 90. Eso es un mensaje muy, muy fuerte de entusiasmo y de ilusión para el país, de ver cómo una fuerza política se hace gran mayoría o obtiene una votación importante cuando no teníamos ni mermelada, cuando no teníamos estructuras, cuando en las quienes hemos conformado les aplicó el total silencio. Exactamente, quienes nos han silenciado en ese sentido. Por un lado, ver la falta de proporción y de igualdad frente a la ley, por ser el centro democrático, no un partido. Acá no hubo anticipios de campaña, querido tocayo, queridos oyentes. Los demás partidos sí lo tuvieron. Eso nosotros lo explicamos en uno o dos programas anteriores. Sin embargo, acá tuvimos una persecución por parte del Consejo Nacional Electoral sin precedentes, tan evidente que personas como Félix de Bedut, que nos ha hecho oposición fuerte, se solidarizó con nosotros y dijo que ya estaba bueno de tanta persecución por parte del Consejo Nacional Electoral contra el Centro Democrático, donde no hubo un equilibrio de fuerzas, el derecho a la igualdad electoral, que es dominado por los partidos que están en el gobierno. En la mermelada. Y que parece que son fieles discípulos de Tibisay y Lucena, aquella gran estadista de la trampa del poder electoral en Venezuela. Acá, tocayo, ya comentamos muchas veces lo del logo y lo de la falta de anticipos. Usted bien en el editorial mencionó como un partido expuso que votaran por un candidato que no estaba en sus listas, o sea, realmente una trampa tanto mediática, técnica y electoral. Pero acá yo quiero hacer el siguiente. Bueno, pero el Centro Democrático, usted que está enterado, ¿puso alguna queja? Debe hacer una denuncia penal. Sabemos que la Fiscalía no hace nada porque es de la misma rosca, exactamente de la misma rosca. Pero por lo menos que quede la constancia que se puso el denuncio de ese intento por engañar a los electores que hizo el senador Roy Barreras. Claro que sí, eso tiene que tener consecuencias tanto políticas, disciplinarias y penales. Esas denuncias ya fueron instauradas y demás. Pero quiero hablarle de 3 irregularidades. Puntualmente algunas usted ya la mencionó en su editorial, y una de esas fue que en cerca de 8.000 mesas no aparecen votos para el Centro Democrático. Lo cual, pues exacto, hasta el partido más chiquito, ¿sí? Hasta el candidato más desconocido de la vida obtuvo aunque sea un voto. ¿Y cómo es en que esas en estas mesas, exacto, cómo es que en estas mesas no aparece una votación, no aparecen unos votos del Centro Democrático donde en todo el territorio nacional votaron por nosotros? Que le digan a usted que en 200 mesas... Eso es entendible. Bueno, sí, así que... Mire, nosotros ahorita en los escrutinios hemos comparado los formatos C14, que es como decir, el resumen de la mesa, que dice tal partido sacó estos votos y este candidato otro. En el caso de nosotros no había esa cuestión porque era más fácil, porque éramos listas cerradas tanto en Senado como en Cámara en Bogotá y otras cámaras del país. Sin embargo, una mesa tiene como un máximo de votantes 350, ese es el máximo que tiene cada mesa. Y vimos casos en los cuales decía o sea que la votación real, los números sufragantes del 9 de marzo eran 175, pero colocaron 350, o sea, una votación absoluta y no correspondía con el número de votos que nos tocó hacer las impugnaciones, la reclamación. El Centro Democrático todavía hasta el momento... Pero es que ya el registrador salió y dijo que todo estaba bien. Que todo estaba bien, bueno, sino que si el registrador no quiere reconocer que hay fraude, que por lo menos reconozca que hay errores y de esa manera hemos recuperado votos e incluso la curul número 20 de Senado, y en este momento tenemos en repechaje la 6ª curul de la Cámara de Representantes por Bogotá, que nos separan tan pocos votos, muy pocos, menos de 1.000, para tener nuestra 6ª curul, y esos 1.000 nosotros estamos cuadrando caja haciendo válidos los votos que han sido invalidados, donde los colombianos, en muchos de ellos, en vez de tachar el logo, tacharon el espacio en blanco, pero pues ahí está determinada la intención del votante.
pero hubo unas instrucciones muy precisas y eso lo hemos denunciado, que a muchos jurados hemos documentado esto en videos donde en la misma capacitación decían que quienes marcaran ese espacio del Centro Democrático invalidaran ese voto. Tenemos los videos, hemos hecho las denuncias. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. No, porque es todo el espacio. Pero eso está el espacio, para eso pero mire, está. yo quiero que hagamos el análisis acerca de cómo cuadró caja el partido de la U y el oficialismo cuando realmente estaba sobre el 80% de la votación escrutada. El Centro Democrático estaba en la primera posición de Senado con cerca de 5 curules por encima de su partido inmediatamente contendor, como el partido de la U. Realmente el cuadre de caja fue en toda la costa atlántica, donde misteriosamente departamentos conservadores liberales fueron o ahora bastión del Partido Conservador, y ni hablar del partido de la U, el partido de la mermelada y demás. Tocayo, ¿usted entiende esto? Sucre, con el 2% de la población, sacó 7 senadores. Córdoba, con el 3% de la población nacional, sacó 9 senadores. Atlántico, que tiene el 5% de la población, sacó 10 senadores. Entonces estamos sumando... El número total son 100. Casi, el 30%. El porcentaje equivale, el número de senadores equivale al porcentaje. Sobre 100. De las curules. ¿Y qué departamentos se quedaron sin se quedó senadores? Tolima, que siempre ha tenido por lo menos 1 o 2 senadores, que tenía en su momento tenía a Luis Humberto Gómez Gallo, a Carlos García, que fue perseguido por parapolítica, pero que salió absuelto de esta cuestión. Realmente acá vemos cómo se cuadró caja en estos partidos. Bueno, ¿cuál fue? Dicen que en la costa se fue la luz y que después aparecieron los boletines. Pues claro, eso en Cincelejo se fue la luz y en otras ciudades. Bastante raro, pero aparte de la compra de votos que ya pues siempre ha existido, cuéntenos cómo fue la mecánica principal del fraude, cómo fue el mecanismo utilizado. Poner en el formulario algo que no había en la urna. Correcto, o sea que hayan incongruencias entre el número total de sufragantes, como lo mencionaba hace unos minutos. Las mesas tienen una mesa tiene una capacidad máxima de 350 votos. Y por bien que ya salen 170, porque en Colombia 180. Hay una abstención muy 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 grande, y eso es algo que el Estado colombiano no ha podido estimular o implementar obligatoriamente. Bueno, eso es otra discusión, pero vimos en varias mesas donde decían que vota total de sufragantes que comparecieron el 9 de marzo, 350 de 350 posibles. Eso es en varias mesas. Y cuando hubo 175, uno se pregunta, ¿la diferencia para dónde se va? ¿Se queda en el aire? Esa diferencia de los votos. Pero que no cuadran. ¿Dónde están los 250.000 votos que dice el Centro Democrático? En Honduras, cuando... Los votos de Buenaventura, como lo dijo el doctor Fernando Londoño, al parecer no llegaron oportunamente. Entonces, ¿sí? ¿También cuadran caja con esos sectores? Sí, pero sí, es que hay diferentes mecanismos. En Honduras, cuando el señor Manuel Zelaya, que fue expulsado de la presidencia por el fraude que estaba tratando de hacer, que tenía proyectado, parece que en Honduras no son capaces de hacer cajas de cartón, pues según el señor Zelaya. Siempre les han hecho, pero para esa votación no eran capaces de hacer cajas de cartón, que es bastante sencillo, ¿no? Eso no es un proceso muy complejo. Entonces tuvieron que traer las urnas desde Venezuela. Y cuando las abrieron ya tenían los votos adentro. Más o menos como los carros de basura del señor Petro, que llegaron con la basura incluida. Tocayo, yo no conozco ese convenio, pero yo llegué a Corferias sobre las 9 de la noche para estar presente en los escrutinios cuando llegaron las bolsas y demás, y me sorprende que quienes estaban trasteando los votos de un lado a otro de las mesas de votación al comando de Corferias, ¿quién se le ocurre a usted que los carros de la registraduría? No. ¿Quién se le ocurre a usted que los trasteó? De Aguas de Bogotá. Bingo. Es decir, Gustavo Petro custodió la votación de Bogotá y en sus manos estuvo el cuidado y la guarda de los votos del Centro Democrático. Tan pronto yo llegué, hice esa reclamación y me dijeron que había un convenio, que porque eran carros públicos y esto era una función pública, entonces se tenían que emplear. Hágame el favor. Bueno, a mí lo que más me preocupa de esto, es decir, sin fraude
el Centro Democrático habría sacado 28, 29 curules, porque al presentar lista única, lista cerrada, no se pierde ni un solo voto. Sí, pero el cociente se come parte de la votación. De la cifra repartidora. Los otros que van con el residuo pueden ser más eficientes por residuo, ciertamente. Bueno, eso podría cambiar un par de curules, yo creo que hasta 10 curules podrían cambiar porque se desperdician votos, digámoslo así, cuando se va con lista cerrada. Pero bueno, no era más que eso, pero habría sacado 28, 29, 30 curules si la elección hubiese sido limpia. Aunque compraran votos en la costa, habría sido así. Pero a mí lo que más me preocupa es cómo es la mecánica del fraude, que la mecánica indica que la Procuraduría, ya no es la compra de votos, que eso cada político costeño tiene que comprar sus votos, bueno, para eso necesitan la mermelada que se la hayan dado previamente. O el TLC, tamal, lechona y cerveza. Sí, pero eso lo financia ¿quién? Lo financia el gobierno central, el presidente financia eso. Pero bueno, compran los votos, pero es que fue mucho más allá la cosa. O sea, hubo un fraude en el conteo de los votos. Tocayo, acá hay que tener en cuenta. Y eso es un ensayito para que lo ser más adelante. Es que lo preocupante es eso. Estamos enfrentados ante un sistema de corrupción bastante alto. Que acá hay serios discípulos, serios aprendices del sistema electoral venezolano. El registrador ya ha hablado de pilotajes para implementar el voto electrónico. Uno se pregunta si lo que ocurrió el 9 de marzo con voto manual, con sistema como hemos manejado nuestra tradición electoral y democrática, si aún así se hizo un fraude tan grande, tan evidente, con E mayúscula. Es que se pregunta qué pasaría con un voto electrónico. Si la votación va a ser la que quiere al señor Santos, entonces que él la haga en un papelito, ¿no? Nos ahorramos una cantidad de plata de hacer las elecciones. Nos dicen, señores, yo creo que ustedes habrían votado así. Es lo que a mí me parece. Y dice, le voy a dar a tal partido tantas curules, a todo el otro partido tantas. O sea, eso lo puede hacer en casa de Nariz. Y le sale más barato. Y no sale baratísimo, le queda más plata para más mermelada, porque es que nos viene pierna arriba otra reforma tributaria. Otra reforma tributaria cuando Santos dijo hace 4 años, ojalá quede en una piedra de mármol que no colocaré más impuestos durante mi mandato. Y ya la anunció en época electoral incluso. La van a meter porque se gastaron la plata en mermelada, entonces no alcanza para hacer otras cosas. Bueno, Tocayo, pero yo quiero contarle algo muy interesante entonces, que nuestros oyentes... Tenemos 3 elecciones por delante. Y esta fue el ensayito que hizo la registraduría para ver cómo hacía el fraude. Con veedores internacionales de una FARC, perdón, una FARC, sí, una FARC. Bueno, Tocayo, pero yo quiero acá comentarle algo que nuestros oyentes están esperando escuchar de estos micrófonos, y es con respecto al resultado electoral de Bogotá. Como bien sabían, yo era candidato por el Centro Democrático por Bogotá, donde hicimos una campaña palmo a palmo, y fue un ejercicio altamente responsable, un ejercicio con mucha entrega, con mucho cariño y sin experiencia de estructura y de las lógicas políticas tradicionales, donde el arte de engañar a la gente no hace parte de nuestro arte. Me encontraba el domingo coordinando una cuestión de testigos electorales y me encontré con 2 amables oyentes que le mandaron un especial saludo, que son hinchas AAA de Realidades desde la emisión número 1 y que ver Realidades es más sagrado que ir a misa, que van a la misa después de Realidades. Eso me contó. Saludo especialmente a doña Sara Melo de Morato y a su señora madre. Y con respecto al tema de Bogotá, quiero... Un saludo muy especial para ellas y ojalá nos sigan escuchando. Con respecto al tema de Bogotá, había la apreciación de que Bogotá no es uribista, que Bogotá siempre pierde, que Uribe acá no tiene fuerza. Pues bien, aún con fraude o con preocupaciones, el Centro Democrático logró colocar 5 curules, siendo la primera fuerza política de la ciudad. Una fuerza política que derrotó estructuras, que derrotó gamonales, que derrotó viejos capos, por no mencionarlos, pero sí hubo mucho quemado acá en Bogotá. En el Consejo de
Bogotá y en la Cámara están tristes, están, mejor dicho, con Big Vaporú, sanando sus heridas y demás, porque el resultado de Bogotá fue determinante para el éxito del Centro Democrático, y a la luz del Congreso en cuanto a Cámara de Bogotá y en Cámara en Antioquia, el Centro Democrático es la primera fuerza política en estas dos regiones que estamos mencionando. Tenemos 5 curules y estamos muy cerca, óigase bien, muy cerca de la sexta. La tenemos a muy pocos votos y estamos muy pendientes de ello en el escrutinio. Bueno, esto es bien interesante y qué tristeza que lo que pasó, porque hasta ahora ese tipo de fraude no se había dado. Lo que había era compra de votos, tradición costeña. Es triste que las personas hayan arreglado el día por 150.000 pesos y hayan acabado con el entusiasmo y la ilusión de 4 años de buen Congreso mayoritario. Pero el problema es que esto es mucho más grave, porque es la misma registraduría la que está administrando el fraude. Entonces esto sí se parece ya a Venezuela. Bueno, después de una breve pausa seguiremos con otros temas, porque tenemos invitados muy especiales. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Profesor Gallardini, buenas noches. A tan solo una hora de comenzar el clásico, ¿cómo siente el equipo? Bueno, mira, está muy bien, afortunadamente. Solo un desgarre de Pachón, una fractura de hombro del arquero Hernández, una apendicitis de Mejía, Patini y Durán tienen varicela. Los 3 extranjeros, Siño, Mendieta y Esqueloto, se intoxicaron con una lechona. Mendoza y Sarmiento se escaparon de anoche de la concentración, así que si están oyendo esto, muchachos, les agradecería que aparecieran, ¿no? Pero bueno, en general el equipo está bien para el partido. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El número al que está llamando no responde. Por favor, deje su mensaje después del tono. Buenas, doña María Eugenia. Es que era para avisarle que ayer cuando salieron por la mañana de vacaciones y cerraron la casa con llave, yo me quedé adentro. Gracias. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Las noticias que nos llegan de Venezuela realmente son dramáticas, nos conmueven mucho, y más cuando vemos que, además de que somos un pueblo hermano con Venezuela, con la cual solamente nos separa una línea imaginaria, vemos en Colombia que se están dando pasos agigantados para vivir la triste historia que viven nuestros hermanos venezolanos. Para poder dialogar acerca de la situación que ocurre en Venezuela, qué mejor que hacerlo por alguien que ha sido víctima del régimen, alguien que tomó la determinación y que tuvo que tomar la misma de irse de su país para evitar esa persecución que es tan evidente. Y quién mejor que Loren Salet, presidente de Operación Libertad, el movimiento estudiantil durante muchos años, que ha acompañado estos procesos sociales de resistencia civil y de todo esto, que nos han dado lecciones de lucha no violenta. Loren, muy buen domingo. Bueno, gracias por la oportunidad y cada espacio o ventana que tenemos para poder hablar y difundir información sobre lo que está pasando en Venezuela, pues es evidentemente importante para nosotros. En un momento donde Venezuela pasa por uno de los peores capítulos en la historia en su historia contemporánea y uno de los peores capítulos para la juventud, no solamente venezolana, sino la juventud latinoamericana. Y bueno, sí, ya llevamos un mes, un mes de resistencia civil en la calle, un mes de fuertes protestas, un mes de un crecimiento de la represión por parte del régimen dentro de Venezuela. Lamentablemente,
no han parado las bajas de nuestros compañeros, tampoco han parado las desapariciones hasta hoy, pero del mismo modo tampoco ha parado la protesta, y esta protesta, como lo decía hoy temprano, apenas está comenzando. Sabemos que no es una carrera, es un maratón, no es una protesta, es resistencia. Entonces esperamos poder hacer esto tan doloroso algo un poco más corto, y para eso vamos a necesitar el apoyo de la comunidad internacional, como lo he venido diciendo los últimos días. Bueno, el presidente Santos no espere mucho apoyo, ¿no? Lamentablemente, eso es... O si usted chavista espera apoyo. Realmente vergonzosa la posición del gobierno colombiano ante esto que ha pasado en Venezuela, lo mismo que es vergonzosa la posición de muchos países. Pero bueno, son los intereses, es la afinidad ideológica que tienen con el castrochavismo. Pero cuénteme una cosa, usted que habla ya con los jóvenes, no sé si logra comunicarse con ellos en forma permanente, el ánimo sigue en alto, la idea es seguir. Esta es probablemente la oportunidad, puede no haber otra, si no están sujetos a una dictadura, enfrentando una dictadura de 50 años como la de los Castro. Aquí en Colombia la calle tumbó un presidente alguna vez, que fue el general Rojas Pinilla, a quien la gente respaldó cuando dio el golpe de Estado. Él prácticamente fue llamado por buena parte de los partidos que estaban en la oposición a dar ese golpe, y hizo un gobierno, sí, un poco fuerte a veces, llegó a haber una animadversión hacia el general y hacia las fuerzas militares, pero hizo un buen gobierno económicamente y en muchos sentidos. El gobierno del general Rojas fue bueno, le hizo muchísimo daño su yerno que salió de manitas pegajosas, curiosamente el padre de nuestro exalcalde. Muchos años después su nieto también le hizo daño. Sus nietos del general. Al general no se le conocen actuaciones samuelescas, sí. Pero su yerno, Samuel Moreno Díaz, padre de Samuel Moreno Rojas, sí tiene muchas historias de utilización del poder de su suegro para beneficio de su propio bolsillo. Bueno, finalmente eso alcanzó a la gente y la calle empezó a moverse. También hubo unos pocos, no fueron muchos, pero unos muertos. Y finalmente hubo un paro general que incluyó, fue sustancial el aporte ahí, ese fue el puntillazo final, cuando el doctor Martín del Corral, presidente del Banco Bogotá y de la Asociación Bancaria, llamó al paro bancario. Eso ya fue el puntillazo. Y dentro de las mismas fuerzas militares le pidieron al general que se retirara del poder, y se retiró del poder. Quedó un gobierno de 5 militares, una junta de gobierno comprometida a entregar el poder en un año, y así se cumplió. Allí se inicia entonces el llamado Frente Nacional, que salvó al país, que estaba en una situación muy complicada de violencia entre los dos partidos tradicionales, liberal y conservador. Pero aquí en Venezuela se ve que vaya a continuar ese ímpetu de quienes están enfrentados a la dictadura chavista, porque eso cuesta, es decir, finalmente la gente necesita comer y todo esto tiene paralizado el país, la distribución de alimentos sufre, es una cosa que exige un sacrificio importante de la gente. ¿Usted cómo la ve? ¿Se aguantan? Porque el gobierno finalmente, Maduro se ve bien alimentado, y Diosdado Cabello también, todos esos sinvergüenzas se ven bien alimentados, no van a sufrir falta de alimentos, pero ¿qué pasará con la gente que está en la calle? Porque finalmente esto es un sacrificio complicado.
Sí, bueno, primero que nada, la falta de alimentos en Venezuela ya estaba dada y no precisamente por protestas de la ciudadanía en la calle. No, por la ineficiencia la falta, precisamente una de las razones por la cual la gente tiene tanta determinación de estar protestando en la calle es por eso. Uno, la terrible inseguridad. El año pasado en Venezuela asesinaron alrededor de 25.000 personas. Entonces, si no te matan los colectivos en una protesta, igual te van a asesinar. Por otro lado, el tema de la escasez. No es un invento que es difícil conseguir insumos básicos como papel higiénico, como leche, como café, como arroz, como carnes, como lácteos. Entonces, además de eso, una economía completamente devastada, un aparato productor nacional completamente desmembrado. Entonces, la diferencia de estar en protesta o no se va a medir como tal en una calidad de vida del ciudadano, sino en la pasividad y en la complicidad muchas veces de la sociedad con un régimen que coarta libertades. Entonces, hay una determinación de la gente de estar en la calle. Y el problema ha sido que el gobierno ha querido apagar esta protesta con gasolina. Es decir, ha querido la fogata, ellos le llaman las candelitas, apagarlas. ¿Pero con qué la ha querido apagar? Con gasolina. Porque mientras sigan manteniendo los tanques en la calle, mientras sigan asesinando estudiantes, mientras sigan allanando, acabamos de ver como en la Universidad Central de Venezuela usaron nada más en esa protesta de pocas horas 480 bombas lacrimógenas contabilizadas por los propios estudiantes, donde tenemos todas las pruebas. Entonces, hay un discurso del gobierno llamando al diálogo, hay toda la maquinaria mediática del gobierno llamando a la supuesta paz, pero por detrás vemos cada vez órdenes más duras en contra de los estudiantes. Oficialmente el gobierno reconoce hasta ahora 26 asesinatos de personas en las protestas. Nosotros manejamos más de 30. Nosotros también manejamos más de 60 jóvenes desaparecidos, en su mayoría menores de 25 años. Hay más de 1.300 detenciones a estudiantes dentro de las manifestaciones. Que, por cierto, entre fallecidos, entre detenidos, entre torturados, no todos son venezolanos. Hay muchos que son compatriotas colombianos, y acabamos de ver cómo a una joven de origen chileno la asesinaban en el estado Mérida. Hace poco estuvimos en la frontera colombo-venezolana, al norte de Santander, y era de verdad aterrador cómo hay cualquier cantidad de violaciones de derechos humanos, de crímenes en las fronteras que están siendo silenciados por los medios de comunicación y por ambos gobiernos, tanto el gobierno de Venezuela como el gobierno de Colombia. Aquí definitivamente se dio un punto de quiebre. Esto no tiene retroceso. ¿Y por qué se da? Bueno, se da en un año no electoral. Esto se trata de resistencia civil que busca la salida a una dictadura. Yo creo que aquí la oportunidad que teníamos de no caer en dictadura la tuvimos hace tiempo. Y ahorita no hay una oportunidad de caer en la dictadura porque llevamos 20 años. Ya llevamos 20 años en esto. Y esa oportunidad quizás se parezca mucho a oportunidades que uno ve en países como hoy, como los Colombia. Los Castro ya más de 50. Que ya más de 50. En Venezuela ya llevamos bastantes años. Entonces, esa oportunidad que en algún momento sí tuvo la sociedad venezolana de evitar caer en una dictadura comunista, quizás se parezca a la oportunidad que tienen hoy los colombianos, y lo digo con absoluta responsabilidad. Fíjense lo que pasó con el fraude electoral. Evidentemente hubo un fraude electoral en Colombia, y eso se había advertido. ¿O es que no se sabía que ya aquí la misma maquinaria política y económica que maneja las elecciones en Venezuela no se metieron aquí? O no se metieron en El Salvador, o no se han metido en todos estos países. Entonces, una oportunidad para no caer en la dictadura, Venezuela la tuvo hace unos años atrás. Hubo una mala decisión por parte de la élite política venezolana y de la sociedad venezolana. Hoy esa oportunidad quizás la tienen hoy los colombianos.
ya en Venezuela lo que queda es una resistencia civil que no va a abandonar las calles hasta tanto se deponga esta dictadura y se saque del territorio nacional a el ejército invasor cubano. Aquí, antes de pedir la liberación de presos políticos, hay que pedir es sacar al ejército cubano que está ocupando nuestro territorio nacional. Pero muchos mandatarios están pidiendo, recomendando el diálogo entre la oposición en Venezuela y Maduro. Es que hoy, y aquí, yo siempre le digo, aquí hay mitos que hay que romper. Primero, en Venezuela no hay un enfrentamiento ni hay una polarización de dos bloques sociales. En Venezuela no hay una confrontación de dos sectores políticos. No. Yo creo que nunca en tantos años Venezuela había estado tan unida. Aquí el diálogo sí se está dando, el diálogo ya se dio, y el diálogo se dio en las bases. Y precisamente ese diálogo que se dio en las bases, ¿no?, fuera de una campaña electoral, fue lo que arrojó hoy en los niveles de protesta en los que estamos, donde la sociedad se movilizó no en torno a un candidato, no se movilizó en torno a una opción política, no se movilizó en torno a una organización política, ni siquiera ninguno liderazgo, ni el mismo Leopoldo, ni Capriles, ni María Corina, no. La sociedad se está movilizando y se seguirá movilizando en torno a sobrevivir y a darle fin a un sistema que de verdad colapsó. Es decir, en contra de las políticas de las políticas, y por eso los niveles de represión. Aquí estamos viendo un régimen que utiliza por un lado un brazo militar oficial, que es el Ejército y la Guardia Nacional, y por el otro lado un brazo paramilitar, donde están los colectivos armados para la defensa de la revolución, colectivos que fueron entrenados por grupos como la FARC, como el ELN, como la ETA y como grupos extremistas del Medio Oriente, que eso no es nuevo, Dios mío, eso es algo que tenemos denunciando durante 7 años continuamente. Bueno, acá en Colombia también los colectivos son entrenados por las FARC y también hacen mucho daño, ¿no? Sí, no, son de otra índole, actúan frente... Tienen la misma naturaleza, pero distinto objeto. A una fiscalía corrupta y prácticamente manejan la parte de derechos humanos de la Fiscalía. La Unidad de Derechos Humanos es manejada por ese colectivo que puede ser más peligroso que los colectivos venezolanos. Sí, bueno, pero vamos a otra cosa. ¿Cómo es hoy? Suponemos entonces que pueden sostener esta resistencia civil, llamémosla así, esta situación un poco de tiempo, el tiempo que sea necesario. Pero ¿cuál es el mapa político? Porque finalmente, si ese régimen se cae, lo tiene que reemplazar otro. Entonces, una de las cosas que observamos nosotros los colombianos en la oposición venezolana desde hace muchos años es que solamente cuando se genera la famosa mesa de unidad, se logra que los políticos de la oposición dejen a un lado sus ambiciones, cada uno de ellos, para tomar una posición común. Pero, ¿cuál es hoy la situación de esa mesa de unidad? Y si son capaces, las personas que actúan en el ámbito político, porque eso tiene que existir, si son capaces de ponerse de acuerdo, actuar de una forma cohesionada, si los empresarios que quedan en Venezuela, pues quedan algunos que no son chavistas, están dispuestos también a hacer sacrificios. ¿Cómo ve usted esa parte? Porque aquí, como le decía, y no fue una casualidad, la dictadura que le comentaba, del general Rojas Pinilla, cae. El puntillazo final fue un paro bancario y un paro empresarial. Sí, pero previa a eso hubo unas protestas por parte de los estudiantes, claro, el famoso 8 y 9 de junio. Pero sí, puede haberse... donde mataron a unos estudiantes. Podrían haberse sostenido... Lo de Uriel Gutiérrez, que la izquierda dice que ese fue el puntillazo. Y Aparicio. Correcto. En fin, pero bueno. Pero luego viene la parte económica y es lo y que eso es el puntillazo, es decir, ya... Banco de Bogotá. Ya los bancos todos cierran. Entonces ahí sí ya... El presidente, le dicen unos generales al señor presidente, por favor, general, es necesario que usted se baje de la silla,
y él acepta, y no hubo mucho derramamiento de sangre realmente. Y aparecen entonces ya los grupos políticos, los partidos políticos, que son a la larga los que toman la dirección de... Es que Colombia es el único país de América Latina, o el país de América Latina que menos tiempo, que menos años tuvo la suspensión de la democracia. Sí, sube el 13 de junio del 53. El 10 de mayo del 57. Al 10 de mayo del 57, esa fue la duración de ese régimen. Pero, ¿cómo usted, la gente, digamos, que está en posiciones de poder económico y demás, qué ve usted que pueda pasar allí? Bueno, primero que nada, el sector privado en Venezuela ha perdido cualquier capacidad de influir dentro de la sociedad, cualquier capacidad de generar, digamos, presiones como tal. El sector empresarial venezolano ha sido fuertemente golpeado, neutralizado, y realmente no representa ahorita una amenaza realmente fuerte para el régimen. Realmente no. Los pocos empresarios que quedan hoy a flote son empresarios, lo que le han llamado la boliburguesía, que son empresarios que primero no producen nada, viven de comisiones de los negocios que hace el gobierno de Venezuela con otros gobiernos, entre esos el gobierno de Colombia. Entonces, por el sector empresarial, digamos, queda un sector gremial con sí valores y principios claramente identificados, pero con una pérdida del poder casi por completa, ¿no? Por otro lado, la Mesa de la Unidad, pues, tuvo... hoy no tiene mayor influencia dentro de la sociedad. Recordemos que la Mesa de la Unidad ha intentado de distintas maneras y en reiteradas ocasiones jugar a la democracia en un país no democrático, y eso ha hecho que hoy hayan perdido cualquier tipo de credibilidad. El año pasado no es posible que mientras los jóvenes protestábamos por garantías electorales, la Mesa de la Unidad nunca quiso ni siquiera respaldar como tal esas protestas estudiantiles. Entonces, como lo decía al principio, vamos a una carrera difícil, estamos en un proceso, en una coyuntura muy compleja, donde aquí vemos también varios liderazgos de opositores definidos en cada uno de sus juegos. Por un lado está Capriles Radowski, que quiere jugar a la conciliación, que quiere jugar a una posición ecuánime según su equipo político. Por el otro lado está Leopoldo López, que está posicionándose como un sacrificado de estas protestas, una persona que está entregando todo, un héroe, pues. Por otro lado, María Corina, que se mantiene en la calle con una posición un poco más dura frente al gobierno, apoyando a los estudiantes conjuntamente con el alcalde Antonio Ledesma. Por otro lado, otros sectores de la Mesa de la Unidad y los partidos tradicionales que están buscando apagar la protesta. Pero definitivamente hoy la palabra la tiene el ciudadano a pie, la tienen los dirigentes estudiantiles venezolanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido procesos electorales prácticamente todos los años y hasta 2 veces por año, y hemos confiado plenamente en los políticos tradicionales. Hoy ya no es su momento. Entonces, ¿qué se quiere? Bueno, que aquí se dé una justicia, que haya los organismos internacionales por fin puedan ejercer sus funciones de garantizar los derechos humanos y las libertades en la región, que los militares paren de una buena vez esta masacre. Evidentemente vamos camino a que se conforme una junta cívico-militar para un proceso de transición, y que se pueda convocar, una vez restituidos los poderes públicos, se pueda convocar unas elecciones limpias, justas, transparentes y con una fuerte observación internacional, donde solo ahí es que podremos hablar de quiénes van a dirigir la nación. Pero hasta ahora lo que nosotros queremos es buscar una presión, que los militares puedan detener esta masacre y poner ante la justicia internacional los responsables de todos estos crímenes, que no solamente el asesinato de compañeros, estamos hablando de robos multimillonarios al Estado venezolano. Entonces, hoy vemos una combinación entre los obreros
entre el trabajador venezolano y los estudiantes, que definitivamente esas son las dos fuerzas que hacen cambiar un régimen de esta naturaleza. Pero los colectivos luego no están también dentro de los obreros. No, los colectivos hoy en día los representan expresidiarios, personas de la delincuencia que han sido puestos en libertad, entrenados y que tienen completa impunidad para secuestrar, asesinar, extorsionar, hacer cualquier tipo de delito, siempre y cuando ellos cumplan con arremeter contra las protestas opositoras que se den en Venezuela. Son bandas criminales que fueron reclutadas por el Estado venezolano, que les ponen una franela y una vestimenta, pero que no son otra cosa que delincuentes con licencia por parte del Estado venezolano. Bueno, otra cosa, dentro de las fuerzas militares venezolanas, Fuerza Armada Nacional, ¿hay algún sector que ustedes sepan que sea consciente de lo que puede pasar hacia el futuro, que sea patriota, llamémoslo así, o eso ya está totalmente controlado por el chavismo? Las fuerzas militares venezolanas fueron descuidadas y llega hasta el punto al cual estamos hoy. Estamos en una situación donde las fuerzas militares están completamente podridas por la corrupción, y si aquí hay mermelada, imagínense cuánta es la mermelada que puede haber en Venezuela para mantener comprados y sometidos a estos militares. En ese caso, mientras tenga los fusiles, ahí se queda el señor Maduro, lamentablemente. Pero bueno, era interesante escuchar estas apreciaciones para que sepan en Colombia todo lo que está pasando, que no es solo en Caracas, que no es solo en Táchira, sino en todo el país. Y le agradecemos la presencia aquí para ilustrar a nuestros escuchas. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oiga, hermano, ¿usted dónde me trajo? ¿Cuánto llevamos aquí parados y vea una mujer por cada 10 hombres? Ay, hermano, la cosa no es tan complicada. Usted tiene que verse internacional. ¿Internacional? Sí, hable como argentino. ¿Como argentino? Uy, no, hermano. Mire, ahí viene una... Hágale. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Faco y estoy aquí de vacaciones. ¿Y vos cómo estás, viste? No te puedo creer, ¿sos argentino también? ¿De qué provincia sos? En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda, aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidad. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.